Bonjour, soy les bienvenus. Hola, bienvenido Nicolás Berdyaev. Una nueva Edad Media, reflexiones sobre los destinos de Rusia y Europa. Español. La libertad no es un derecho, es un deber. La historia moderna que está llegando a su fin se concibió durante el Renacimiento. Asistimos al final del Renacimiento y al final de este humanismo que le sirvió de base espiritual. Este humanismo no se ha fortalecido, ha debilitado al hombre. Tal es el resultado paradójico de la historia moderna. A través de su autoafirmación, el hombre se ha perdido a sí mismo en lugar de encontrarse a sí mismo. La historia moderna es una empresa que ha fracasado, que no ha glorificado al hombre como esperaba. El hombre se apartó del centro religioso al que había estado sometido toda su vida durante la Edad Media. Ha perdido su propio centro espiritual. En los siglos XII y XIII el alma cristiana despertó a la voluntad de crear. El siglo XIV es una época de duplicación donde chocan los principios cristianos y paganos. El hombre de la nueva historia no será profundo, se verá obligado a vagar por la superficie de la vida. En la historia, siempre hay una trágica divergencia entre la proposición teórica y la realización práctica. Hoy el hombre entra en un futuro desconocido. El humanismo temprano todavía estaba cerca del cristianismo. Al principio, hubo mucho catolicismo en la Reforma, evento interno. Lutero fue un monje católico insurgente, sed de purificación, de renovación. Lutero necesitaba liberación espiritual. La Ilustración es el castigo temporal del Renacimiento. La Revolución Francesa, el positivismo decimonónico y el socialismo son consecuencia del humanismo renacentista, así como síntomas del agotamiento de su poder creativo. En la vida histórica de la humanidad, nunca es lo que el hombre se propuso como meta lo que se hace realidad, pero sin que él lo sepa. Se están creando valores enormes que nunca habría previsto. La historia del Renacimiento moderno ha desarrollado el individualismo, pero de hecho el individualismo ha sido la ruina de la individualidad del hombre, la destrucción de la personalidad, y estamos asistiendo al cruel final. Con Nietzsche, es en su forma individualista donde se renuncia y se destruye el humanismo. Con Marx, está en su forma colectivista. La Ilustración y la Revolución introdujeron la nivelación en el reino humanista y resolvieron su desintegración interna. El hombre está ante todo bajo la ilusión de que está libre de todos los lazos orgánicos y no sospecha que encajará en el todo mecánico como una parte. En la vida del hombre, la máquina hizo su entrada triunfal y perturbó todo su ritmo orgánico. Las consecuencias son innumerables sobre su vida espiritual y sobre todo lo que produce. Durante el Renacimiento, el conocimiento de la naturaleza fue el resultado de una operación gozosa. La filosofía contemporánea sospecha del hombre, lo ve como la causa de la precariedad del conocimiento. El hombre tiene la fuerza para buscar su autodefinición y su autoafirmación llega a la negación y destrucción de sí mismo, debido a la confianza del hombre en su propia fuerza. Toda la vida intelectual que domina nuestro tiempo se mantiene bajo el signo del fin del Renacimiento. Entonces, en el socialismo, el humanismo llega a su propia negación. La conciencia de la clase proletaria es ya una conciencia que no tiene nada de humanista, porque el hombre ha sido sustituido por la clase. Es la descomposición del humanismo en sí mismo. El fin del Renacimiento, la ruina de este reinado ilusorio de la humanidad, la demostración de la imposibilidad del hombre de ser un creador después de ser arrancado de Dios que es levantado de él. El socialismo es el inconfundible final del Renacimiento. En el colectivismo vemos caer en pedazos todos los derechos humanos y la misma libertad de pensamiento que había motivado el Renacimiento. El Renacimiento comenzó con la afirmación de la individualidad creativa del hombre y terminó con su negación. El hombre sin Dios deja de ser hombre.
Ascenso y caída de las ilusiones humanistas. El hombre, habiendo perdido a Dios, se entrega a un elemento sin rostro y sin humanidad. Se vuelve esclavo de una necesidad inhumana. El hombre, habiéndose desprendido del poder de Dios y habiendo negado su apoyo, vuelve a caer en el caos, su imagen se ve comprometida y sus formas flaquean. Su energía creativa se pulveriza. El anochecer cae sobre Europa, un período de dilapidación y obsolescencia. En la historia de la humanidad no hay progreso en la ascensión rectilínea. Corresponde al hombre europeo liberarse de una vez por todas de las ilusiones humanistas. Esta nueva época se asemeja a una nueva y oscura Edad Media como los siglos 7, 8 y X que precedieron al Renacimiento medieval. Solo en el cristianismo se revela y se conserva la imagen del hombre, el rostro del hombre. El humanismo en su desarrollo ha separado a la humanidad de sus fundamentos divinos. El hombre es una vez más desgarrado por los demonios, el centro espiritual de la personalidad humana se ha perdido. La reversión del humanismo contra el hombre es la tragedia de los tiempos modernos, causa de la fatal derrota del Renacimiento y su inevitable ruina. En lugar de dirigir su imagen creativa a Dios y devolverle la sobreabundancia gratuita de su fuerza a Dios, el hombre ha gastado y destruido su fuerza creativa en la autoafirmación al gravitar hacia la periferia de las cosas. Sin miedo debemos pasar del día de la historia moderna a esta noche medieval. Deja que la luz falsa se retire. Rusia se ha quedado fuera y ningún pueblo ha llegado a tales extremos en la destrucción de la imagen humana, los derechos humanos y su libertad. Es aterrador para un ruso experimentar la ruina del Renacimiento en su forma extrema sin haber experimentado el Renacimiento mismo, un pasado rico en sobreabundancia creativa. Aquí está el nacimiento de un mundo nuevo, un mundo desconocido. Aceptemos que nuestro tiempo es el fin de los tiempos modernos y el comienzo de una nueva Edad Media. Llamo Edad Media a la época en que el ritmo histórico reemplaza al de ayer y es el paso del racionalismo de los tiempos modernos a un irracionalismo o más bien a un surracionalismo de tipo medieval. Oscurantismo. Agitación de los demonios en la oscuridad. A los rusos les encanta discutir si algo es reaccionario o no. No volvemos al pasado, sino que podemos volver a lo que, del pasado, es eterno. La autoafirmación humanista fue un momento sustancial en los destinos de la mente humana y la experiencia vivida de esta autoafirmación no habrá sido en vano. Ha enriquecido al hombre. El llamado a una nueva Edad Media hoy es solo un llamado a esta revolución de la mente, a una renovación total de la conciencia. El comunismo exige una sociedad de naturaleza sagrada, una sumisión de todas las fuerzas de la vida a la religión del diablo, a la religión del anticristo. Esto no significa que en la nueva Edad Media la religión del Dios verdadero, la religión de Cristo, triunfe de manera absoluta, sino que la vida se colocará bajo el signo de la lucha religiosa. Rusia nunca emergió por completo de la Sagrada Edad Media y ha rescatado reliquias de la antigua Edad Media, de la vieja teocracia a la nueva satanocracia, por así decirlo. Los tiempos modernos han querido ver la libertad en el individualismo, en el derecho para cada hombre y para cada ámbito de la cultura para pronunciarse por uno mismo, emancipación. La personalidad era más grande, más brillante en los siglos medievales. El individualismo ha contribuido al movimiento igualitario que borra toda diferencia entre individualidades. Es bueno recordar constantemente que el hombre, debido a esta fuerza de libertad innata en él, tiene dos caminos que recorrer y que su futuro es doble. Todo el sistema económico del capitalismo es fruto de una concupiscencia devoradora y destructiva. El materialismo económico exige ilusión y engaño en toda la vida espiritual del hombre.
El socialismo también aparece desde este punto de vista como resultado de un largo desarrollo histórico que separa al hombre del centro espiritual de la vida, separándolo de Dios. En la historia moderna, orgullosa de su progreso, el centro de gravedad de la existencia se desplaza de la esfera espiritual a la esfera material, de la vida interior a la vida exterior. La sociedad es cada vez menos religiosa. La guerra mundial es el resultado de este sistema, se devora a sí mismo. En el socialismo las razones espirituales del trabajo se han corrompido y no se han encontrado otras nuevas. El fin del capitalismo es el fin de la historia moderna y el comienzo de la nueva Edad Media. El nacionalismo moderno es engendrado por el individualismo. La fe en el Dios vivo se extinguió y empezamos a creer en un Dios de mentiras, en la nación como ídolo, mientras otros creían en el peor ídolo, el internacionalismo. El triunfo del capitalismo creó un sistema económico mundial e hizo que la vida económica de cada país dependiera de la situación económica del mundo entero. El socialismo rápidamente adquirió un carácter internacional y en la internacional comunista nuevamente, pero corrupta, surge la vieja idea del universalismo obligatorio. El internacionalismo es la abyecta caricatura del universalismo. Pero el espíritu universalista debe despertar entre los pueblos cristianos, debe manifestarse la voluntad por el universalismo libre. Los movimientos que pretenden superar el bloqueo nacional y crear la unificación mundial inauguran la nueva Edad Media. En este sentido, el internacionalismo comunista es ya un fenómeno de la nueva Edad Media y no de la vieja historia moderna. Las guerras serán religiosas y espirituales. Los aspectos negativos y oscuros de la Edad Media son la barbarie, la rudeza, la crueldad, la violencia, la servidumbre, la ignorancia, el terror religioso. Vivimos una época de decadencia. Los movimientos negativos han triunfado sobre los movimientos positivos de creación y consolidación. Comienzo de una era de nueva colectividad religiosa. Dios debe volver al centro de toda nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro único sueño, nuestra única expectativa, nuestra única esperanza. El pueblo está separado de la fe, seducido por la enseñanza atea y por el socialismo. Los intelectuales, por el contrario, vuelven a la fe. Sin aristocracia espiritual, la vida no puede florecer. Los partidos políticos y sus líderes perderán su significado. Un gran futuro aguarda a los sindicatos profesionales, las cooperativas y las corporaciones. La nueva Edad Media será demótica y antidemocrática. La experiencia de la Revolución Rusa ha demostrado que las masas populares no siempre buscan la expresión de su sentido social en la democracia. Las masas son indiferentes a la política, nunca tienen la fuerza suficiente para llegar al poder. La gente no puede gobernarse a sí misma, necesita líderes. La soberanía popular es solo un momento en la vida del pueblo. La vida se volverá más austera y más pobre, una vida monástica. Limitación de necesidades y gran esfuerzo de trabajo. La idea de progreso será rechazada por camuflar los verdaderos fines de la vida. El movimiento nos arrastra hacia la nada. La mujer jugará un papel importante en el futuro, siendo la cultura masculina demasiado racionalista. La noche es el momento en que el elemento femenino recupera sus derechos. El eterno femenino tendrá un gran papel que desempeñar en el futuro período de la historia. Es necesario amarse espiritualmente para la lucha contra el mal, para agudizar la facultad de discernir y desarrollar una nueva caballería. En una revolución siempre mueren las mismas personas que la inauguraron o que soñaron con ella. Tal es la ley de la revolución que sigue el brillante pensamiento de Joseph de Maistre. Dios castiga a los hombres y a los pueblos a través de las revoluciones. En la Revolución Rusa, los utopistas eran los constitucionalistas democráticos, los bolcheviques eran los realistas.
El bolchevismo es una locura racionalista, una manía por la regularización definitiva de la vida, basada en el elemento irracional popular. La verdadera contrarrevolución solo puede ser provocada por fuerzas posrevolucionarias y no prerrevolucionarias, no pueden ser derrotadas de otra manera. Casi no había cultura rusa excepto la de la nobleza. Punto. Nuestros tiempos requieren fe. Punto. La revolución es satánica. Joseph de Maistre es partidario de una contrarrevolución suave y sin sangre. Casi tierna. Muchos patriotas y nacionalistas rusos parecen completamente ajenos al alma rusa. Una penitencia sincera permite sufrir la revolución en el sentido espiritual. La Rusia de señores y amos ya no existe y nada puede resucitar. Incluso la expresión facial rusa ha cambiado. El nuevo joven no es de tipo ruso sino internacional. Solía haber una enorme libertad en comparación con la que tenemos bajo los soviéticos. La democracia ignora la verdad, por eso abandona el descubrimiento de la verdad al voto de la mayoría. El optimismo extremo es el preludio de la democracia. El escepticismo de la sociedad democrática es optimista, no pesimista. La democracia de ninguna manera está desesperada por la pérdida de la verdad, fe en la mayoría. El carácter del socialismo es esencialmente material. Sabe lo que quiere, su esfuerzo tiene un objetivo. Tiene la intención de conocer la verdad. Tiene un carácter mesiánico. La clase elegida es el proletariado. La soberanía del proletariado se opone a la del pueblo. Los bolcheviques actuaron de manera realista, en el sentido de menor resistencia. Eran minimalistas y no maximalistas. La libertad del hombre, la libertad del espíritu, solo puede salvaguardarse si se reconocen estas metas espirituales de la religión y si se somete a la voluntad divina, porque la licencia humana y la arbitrariedad humana destruyen la libertad humana. Vladimir Soloviev dijo que para superar el socialismo era necesario haber discernido su verdad. No hay voluntad justa sin la rectitud de la voluntad, sin la misma santidad de la voluntad. La sustancia de la vida solo puede ser una sustancia religiosa. Es la penetración en la vida de Dios, es decir, en el verdadero ser. Es la búsqueda de la libertad la que ha empujado a la humanidad por el camino de la democracia. El hombre se ha dedicado a definirse por sí mismo de manera autónoma, autoafirmación por sí mismo. Es imposible tener acceso a una sociedad perfecta, a una cultura perfecta. Realice la hermandad en Cristo.